de los emprendedores, de monotributistas, de los independientes, que no tienen los mismos derechos que tienen aquellos que están amparados en una ley laboral. ¿Qué se debería hacer? Prácticamente en la oposición lo dicen todos al unísono, una reforma laboral, algo que en el gobierno no quieren hablar y lo esgrimen como un valor. Nosotros no vamos a, como una muralla, por acá una reforma laboral no pasa. Sin embargo, el empleo registrado de la forma que esta legislación laboral prevé, no crece. Al contrario, decrece en favor de los monotributistas y los autónomos, que en definitiva aportan menos, que están registrados de otra manera y que no sirven o no suman a esa rueda que se necesita, que desemboca en los jubilados que cada vez ganan menos y hay una caja de ANSES que resiste cada vez menos. Y a propósito de eso, el kirchnerismo también hace su trabajo, más allá de lo que diga Cristina. Hay proyectos de ley para un salario universal, hay proyectos para crear un Ministerio de la Economía Popular para quitarle poder a el ministro Guzmán, hay proyectos de ley para generar, lo vimos el otro día, lo hablamos la semana pasada con una periodista especializada, con Silvia Stang, e incorporar 750.000 jubilados el primer año nada más, que no tienen los aportes, todo para la misma caja de ANSES. Bueno, todo lo que no quiere hacer Martín Guzmán lo quiere hacer el kirchnerismo duro. En el medio estamos nosotros, esperando que el miércoles vemos si las tarifas van a aumentar, viendo de cuánto va a ser la inflación de abril, viendo cómo los alimentos suben, cómo los alimentos frescos suben el doble que el índice común de la inflación que registra el INDEC. Hay preocupación porque el salario cada vez alcanza menos, el bolsillo está muy resentido y del gobierno lo único que tenemos hasta ahora son señales de pelea. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el legislador porteño Hernán Reyes, y además vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Porque también hay que empezar a hablar, si tanto que hablamos de la carrera política nacional, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? La semana pasada se dio una noticia para mí muy importante, que quizás no tuvo para el ámbito porteño la atención que debió tener. Se lanzó Martín Lustó, dijo que no va a competir por la presidencia en el 2023, pero sí por la jefatura de gobierno porteño. ¿Significa algo? ¿Cambia mucho el mapa político dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué puede pasar con el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta, que seguramente jugará su suerte en la presidencial, aunque de todos modos no podría ir por una tercera reelección porque la Constitución así no lo permite? Tenemos un gran programa para charlar todos estos temas con la información económica de Leandro Dario, la información internacional también de la mano de Leandro, hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. Te invitamos a que te quedes. Es un libro que, digamos, tanto por la forma en que fue escrito como por la que fue recibida en general, de ninguna manera puede ser asimilado como un libro en contra de nadie. Y es un libro que hace un balance positivo. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. Para que todos esos logros se puedan sostener en el tiempo, tiene que haber consistencia macroeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente unir el corto plazo con el mediano plazo. Mi gobierno no ha ocultado nada, ¿eh? Toda la verdad está sobre la mesa. Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Nunca me hice el distraído. Ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista. Cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Lo que estamos viendo es una pandemia de una ola, que son los casos que la enorme mayoría son leves. Pero hace 3 semanas que venimos viendo el aumento de manera sistemática. Me quedé pensando en lo que escuchaba del ministro de Salud porteño, ¿no? Es cierto que han crecido los casos de COVID, están creciendo, no de la manera que crecían antes y tampoco para preocuparnos, pero de alguna manera todas las enfermedades respiratorias han crecido. Hoy estuve hablando en la radio con el doctor Roberto Debaque y me decía, tanto tiempo de aislamiento, tanto tiempo de usar barbijo, ahora que nos liberamos un poco empiezan a aparecer enfermedades respiratorias que no podemos, nuestro cuerpo ya no las repele como antes porque perdimos ciertas defensas por culpa del aislamiento, por culpa del abuso del barbijo que era necesario para contrarrestar la pandemia. Pero los casos de COVID han subido y a lo mejor este señor que escuchábamos, Fernán Quirós, que ha tenido un rol protagónico a lo largo de la pandemia, va a ser uno de los dirigentes importantes para el tema que vamos a hablar en un ratito con el invitado del día de hoy, que es el siguiente político. Se trata de Hernán Reyes, el abogado, integra la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI y además es legislador porteño por Vamos Juntos. Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por venir. No, por favor. Vamos a hablar de la
campaña porteña, que Claro. ya la semana pasada cuando Martín Lustó dijo voy a ser candidato, de alguna manera abrió el juego a otro. Y yo, ¿por qué me quedé pensando en lo que decía Fernán Quirós? Porque Fernán Quirós puede ser otro de los candidatos, ¿no? Sí, hay muchos, ¿no?, anotados o que parecería ser que pueden jugar. La ciudad tiene desafíos grandes, Daniel, porque hace ya 2 gestiones de Horacio, vamos a terminar 2 gestiones de Horacio, hay un montón de cosas pendientes para profundizar y para imaginar, así que bienvenido sea que todos se lancen y que lo importante es que después empiecen a discutir ideas sobre la ciudad. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y quiero que también conocer la posición de la coalición cívica respecto al tema. Vale. Pero metámonos en la verdad en lo más importante que sucede en la política al día a día, que es la pelea interna que hay dentro del gobierno. Y hoy dio la impresión de que el propio Alberto Fernández y Martín Guzmán salieron a contestarle a Cristina algo que no habían hecho hasta ahora. Sí, me parece un poco obligados. Lo cierto es que estamos viviendo una situación, no digo inédita, porque el peronismo nos dio, ¿no?, antecedentes, historia de fracturas, pero otra vez está la sociedad de rehén, porque tenemos una inflación galopante, tenemos una incerteza total sobre el rumbo económico y esta gente lo único que está haciendo es hablándose a sí misma, disputándose posiciones de poder o posiciones frente a la opinión pública respecto de quién representa más al peronismo. Lo cierto es que los dos son responsables del fracaso del modelo político-económico y lo importante para nosotros es decir, bueno, vamos a sostener la normalidad de la Argentina, la institucionalidad argentina en función de nuestro interés, que es el interés colectivo. Por eso le vamos a poner un freno a Cristina en los avances, el intento a Cristina, a la Cámpora, a Máximo y a todo quien quiera doblegar el mandato constitucional del presidente, que esto es lo que está sucediendo, ¿no? Un golpe de palacio, como se le dice. Entonces nosotros claramente tenemos un objetivo, es defender la institucionalidad, no porque tenemos un afecto especial por Alberto, no tenemos ningún afecto por él ni por su gobierno, sino porque creemos que es la forma en la cual los argentinos vamos a poder empezar a salir de esta situación que es angustiante definitivamente. ¿Vos crees que esta embestida tan dura que tuvo el kirchnerismo contra Alberto Fernández busca modificar el rumbo económico o ya busca directamente llevárselo puesto? No, yo creo que están buscando una disociación de responsabilidad sobre lo que está pasando para buscar alguna salida electoral a futuro. ¿Pero no significa que se lo puedan llevar puesto a Alberto ahora? Bueno, pues si llevan el puesto a Alberto, se llevan puesto a su propio gobierno, es un tiro en los pies para ellos. Y acá hay algo para decir, que no sé por qué los ministros de Alberto, el propio Alberto no lo dice. Cristina no fue presidente porque no podía, porque no llegaba con los votos, porque no le daba la nafta, dicho en el barrio. Entonces tuvo que ir a buscar un muleto y lo buscó Alberto, que era un pusilánime, porque necesitaba un pusilánime capaz de administrarlo y doblegarlo en términos de carácter. Bueno, Alberto se vio con la banda, agarró coraje Perdón, lo dijo Cristina muy claramente el viernes Bueno, en el Chaco. bueno. Dijo, elegí a alguien que no tenía poder político. Bueno, pero digo, si Massa presidía un partido político, Dare representaba a la CGT, Pérsico representaba a Movimiento Evita, que era una organización social con poder... Dice, Alberto no representaba a nadie. Exactamente. Se buscó al más débil dentro de su entorno. De hecho, decían, vos buscaste a alguien que te criticó, sí, porque es alguien que del mismo modo que critica, con la misma vehemencia que la criticó, puede ir en una fórmula con ella. O sea, es una personalidad muy endeble. Pusilánime me parece que es la palabra del presidente. Ahora bien, Cristina lo busca porque no tenía otra forma de acceder al poder de cierta manera para asegurar su impunidad. Todo el plan está cayéndose, derrumbándose. Alberto con la banda no es la presidencia que soñó esa noche, imagino, brindando con la mujer diciendo voy a ser presidente, mi amor, y Cristina no pudo construir el poder político para asegurarse la impunidad. ¿Y todo esto por qué? Porque esto es importante y relevante. Porque hubo una sociedad que dijo, pará, no tanto. Entonces nos pudimos plantar en las elecciones de menor término, nos pudimos plantar en el Congreso y trabarle un montón de leyes, plantarnos sobre el avance sobre la justicia, y esto se está complicando. Ahora, nosotros podemos hacer una crónica periodística y está bien hacerla, o análisis político y teórico sobre lo que pasa en el gobierno. Lo cierto y lo que a mí me interesa y nos preocupa es qué pasa con la Argentina. Vos hablabas de empleo, Daniel. Nosotros tenemos paradojalmente 7% de desocupación y 37% de pobreza. No se crea empleo privado de calidad desde el año 2002 en este país. Porque hay un modelo económico, una concepción política que es corporativa y que genera el empobrecimiento y la decadencia. ¿Y sabes qué nos pone? A la defensiva. Yo estoy cansado. Nos estamos todo el tiempo defendiendo los argentinos. Defendiendo que vengan por la justicia, defendiendo que vayan por la Constitución, defendiendo que los sindicatos te bloqueen una fábrica y no puedas trabajar, defendiendo que te metan retenciones de la noche a la mañana, que te metan un impuesto por la ventana. Estamos defendiéndonos y eso hace que cada vez seamos más conservadores, cada vez más egoístas y cada vez más conformistas. El desafío es, esta gente, ya está,
no va más, definitivamente no va más. Cristina, Alberto, todo eso no va más. Es momento que nosotros digamos, un paso adelante, imaginemos el futuro posible y para eso hay que debatir los temas que importan y no cualquier cosa. ¿Te parece entonces, porque también hay mucho debate este fin de semana, mucha gente enojada porque dice que, por ejemplo, nosotros los periodistas le damos mucha atención a lo que dice Cristina? Desde mi punto de vista, yo creo que Cristina marca agenda política todavía, porque dentro del espacio oficialista es la única que tiene votos. O sea, no le alcanzan para ser, como decís vos, pero es la única que me sostiene el núcleo duro del kirchnerismo. Sí, no, me parece que está bien hablar de Cristina, está bien hablar de Alberto. Lo que no es sano para el país, Sí. porque mientras tanto las cosas No, suceden... yo no quiero caer en el error de entrar en el juego de que quiere sí Cristina o que quiere el peronismo, de que verlos o visualizarlos a ellos como oficialismo y oposición a la vez. Bueno, por eso es importante decir, bueno, acá hay un grupo que es lo mismo. La pelea yo no me la creo ni me la como, o sea, háganse cargo de toda esta situación, porque aparte no es de estos 2 años, son décadas de gobierno de la misma gente. Sí. Y mientras tanto, Rosario está tomada por el narco. Y lo tenés al intendente Hapkin pidiendo por favor que manden a gendarme a fuerzas federales. Mientras tanto, no alcanza la plata, Daniel. Ya vas al supermercado, te espantás de los precios. Y no hay una sola respuesta. Y la respuesta que tienen es más inflacionaria. Porque es precio máximo, es concentrar la distribución de determinados canales de venta que disparan los canales minoristas de almacenes y en los barrios. O sea, hay un desmadre absoluto del manejo político y económico de la Argentina. Entonces, en el mientras tanto nosotros padecemos. Por eso es importante, responsabilidad de ellos, ahora nuestra, de la sociedad. ¿Qué hacemos con esto? Si ya aprendimos que era difícil. Tarifas. Ahora hay una discusión sobre las tarifas. Bueno, pongámoslo arriba de la mesa. Hay un déficit fiscal enorme, hay un subsidio enorme en el sistema tarifario. ¿Cómo hacemos la transición? ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto vamos a pagar? Otra pregunta, ¿cómo hacemos para la inversión en términos energéticos? ¿Cómo tenemos soberanía energética? El mundo nos está regalando una oportunidad fenomenal. La guerra que está sucediendo en Europa nos abre una posibilidad para nuestro complejo agroindustrial y para nuestro complejo energético fenomenal. Nosotros estamos mirándonos a ver si Alberto y Cristina. La verdad que es, por un lado, preocupante, lamentable, pero por otro lado a mí me inspira rápido decir, che, está bien, pero mirá, acá podemos tener una salida de futuro. Y nosotros tenemos que hablar más de eso, no los periodistas, los políticos, más de la salida de futuro y no tanto de esta gente que viene en caída. ¿Cómo ves vos el ordenamiento dentro del espacio opositor? Porque si bien no escalan las internas en la medida como escalan dentro del oficialismo, donde tienen la responsabilidad de gobernar, ustedes quizás tienen mayor libertad, son opositores, pueden ser más críticos entre sí, porque no tienen la responsabilidad de manejar ningún poder ejecutivo o la economía del país. Pero también hay ruido, ¿no? El caso del Javier Milei sí, Javier Milei no. Ha generado dentro del espacio de Juntos por el Cambio un debate profundo, que no se cerró con el comunicado, porque el comunicado de la mesa Juntos por el Cambio de hace 10 días abrió más bronca a los sectores que dijeron, che, no estamos de acuerdo con eso. Está buenísimo lo que sí, porque es verdad. Nombrarlo no cerró el tema, pero abrió un debate, que Lilita lo trajo, con una claridad, que es el debate de ideas. Acá no hay un problema con Milei. Como Milei no creo que tenga un problema conmigo ni con ninguno de los dirigentes de la coalición cívica o de Juntos por el Cambio. Acá lo importante es poner las ideas arriba de la mesa, porque nosotros tenemos que ser responsables y entender algo. Che, si la sociedad le está prestando atención a este discurso, pues le está prestando atención, lo mira con entusiasmo, lo mira con inquietud, quiere saber de qué se trata ese discurso. Bueno, hagámonos cargo y pongámonos arriba de la mesa y discutamos con la sociedad si esa es la mejor salida para la Argentina, si eso mejora las condiciones de nuestro país. Y yo creo que no, que por el contrario las empeora. Pero es nuestra responsabilidad decir, vení, vamos a poner arriba de la mesa. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con cuál es el decir y cuál es el hacer respecto de la política nacional. Rol del Estado, libertad, igualdad. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad del más fuerte? ¿La ley del más fuerte? ¿O va a haber una ley que va a imponer los límites entre nosotros para generar prosperidad económica? ¿Cuál es la idea de cerrar el Ministerio de Educación? ¿Tiene sentido en un país que tiene que apostar a la ciencia y tecnología cerrar su Ministerio de Educación? ¿Hay alguna razón de ser respecto de eso? ¿Por qué callar en un conflicto internacional como el de Ucrania y Rusia? ¿Por qué no tener pronunciamiento concreto respecto de lo que hace Putin o de la política exterior de Trump? Esto se lo adjudicás a Milei. Entonces, ¿pero por qué se lo adjudico a Milei? Porque es parte del debate. ¿Cuál es el sistema? ¿Por qué nosotros no necesitamos...? Pero, Hernán, perdón que te interrumpa, pero el problema con Milei es más, vos estás planteando las diferencias ideológicas, ¿no? ¿Pero es más ideológico o es personal? Porque Milei te dice, Lilita tiene el quill virgen, nunca trabajó. Te cierra la puerta a cualquier posibilidad de diálogo.
Digo, yo, por ejemplo, el otro día se lo decía a Esper, ¿no? Que vino acá. Charlar con nosotros. Yo nunca lo escucho. Esper debe pensar igual que Milei en muchas cosas, pero yo nunca lo escuché decir a Esper a los zurdos hay que hacerlos mierda. Perdón por la palabra, pero así como dice Milei. Eso no se lo escuché decir nunca a Esper, y sí se lo escuché a Milei. Entonces como que hay formas que tiene el hombre que hacen que sea más difícil un diálogo. No son las formas, te lo puedo asegurar. No es que Lilita le cae mal, y dice el Quill. Hay una razón estratégica de por qué atacar a Carrió por parte de Milei. Porque es una mujer absolutamente transparente, con 20 años de carrera política y que no tiene ni una mancha, y la puede explicar y ha sido revisada de arriba a abajo, porque es lúcida y es liberal en serio y porque es muy corajuda. Y yo no sé si Milei tiene estas 3 atribuciones. La transparencia de 20 años de lucha, la lucidez y ser un liberal en serio en todo sentido, y el coraje que hay que tener para enfrentar a la corporación. Porque a Milei, cuando le preguntaron qué pasaba con Cristina Kirchner, no se animó a decir que era corrupta. Y no se animó a decir que era corrupta Milei, pero sí se anima a cuestionar a Carrió, que la denunció a Cristina y a la asociación ilícita, que está avanzada en juicio, cuando el kirchnerismo era un elefante, un león muy grande, ¿no? Entonces Milei no es personal, no es ingenuo, tiene una visión, él quiere fracturar Juntos por el Cambio, él quiere construir desde los extremos un populismo en la Argentina que no va a resolver los problemas. Yo a veces veo, ¿sabes qué, Daniel? Que él está proponiendo la ley de más fuerte. ¿Y sabes de quién se está valiendo para proponer la ley de más fuerte? De los más débiles, que van a ser víctimas de ese proceso. Entonces nosotros tenemos que negarlo a Milei, no, discutir qué es lo que queremos hacer del país. Hay muchas cosas para trabajar. Baja de impuestos, importantísimo. Resolver la cuestión fiscal, la cuestión de la coparticipación federal en Argentina, importantísimo. La cuestión de la educación, a qué nos vamos a dedicar en términos pedagógicos, cuáles van a ser los contenidos que nosotros vamos a dar de cara al futuro. Se destruyen millones de empleos y se crean millones de empleos nuevos. Tenemos que poner nuestro sistema educativo al servicio de esa posibilidad. En fin, a Milei no hay nada de lo personal. Me parece que tiene que ver con el debate de ideas, y esta reunión de Juntos por el Cambio no cerró una puerta, pero había otra, y bienvenido sea. Ahora vamos a hablar de la política porteña de la Ciudad de Buenos Aires, pero Leandro tiene pregunta para vos. Hernán, con respecto al tema de Milei, Milei nunca pidió estar dentro de Juntos por el Cambio, y hay un sector dentro de Juntos por el Cambio, que es un sector del PRO, específicamente los halcones, que es el que propone el nombre de Milei. ¿Vos creés que lo hacen para poner una cuña e intentar reasegurar su propio liderazgo dentro de Juntos por el Cambio? Hablo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, para ponerle nombres, porque son ellos los que de cierta forma proponen ese nombre. Yo creo que ahí hay un... No quiero hablar en nombre ni analizar la conducta de otros compañeros, pero sí me parece que hay algo en la política que tiene que ver con etiquetar a la sociedad, ¿no? en conjunto. Entonces, Milei es dueña de un conjunto de votos, de aprobaciones, de opinión pública, X cantidad, en las encuestas. Entonces yo tengo que emparentarme con Milei para que esa gente sienta que yo soy eso. Y yo creo que eso es totalmente errado. Primero, que es subestimar a las personas, después que terminás vos transfiriéndole a Milei, y tercero, que lo que hay que hacer es poner las ideas de fondo, porque esas personas son personas que piensan, que trabajan, que sufren, que viven en la Argentina, y que están dispuestas, sin duda, a escuchar cuál es la salida del país y a escuchar la autocrítica que tenemos que hacer y a corregir lo que tengamos que corregir en función de esa demanda. Esa insatisfacción que hay sobre la democracia, esa insatisfacción que hay por tantos años de decadencia, nosotros tenemos que percibirla como una obligación para repensarnos. Pero vos pensá, imagina esto, te están demandando algo tan grande y vos querés pegártele a Milei para que te voten a vos. No va a pasar así. La demanda es tan profunda y va tan al hueso que lo que obliga es a que vos pienses, te repienses y dialogues honestamente con ese sector de la sociedad. Y le digas que no cuando pienses realmente que no es salida. Porque eso lo valora la sociedad. Ahora la sociedad no valora que yo me pegue a tal a ver si ellos me ven parecido y me votan. Yo creo que la discusión es otra. De hecho, la discusión en el país es otra. Discutamos a fondo los problemas de la Argentina. Si no, hermano, esto es decadencia y cada vez es todo más chico. Y esto que te decía, es un país a la defensiva, un país que no se puede imaginar próspero, un país que se vuelve egoísta, que se vuelve violento, que está fracturado. Ahora, si jugamos los políticos a la política y pensando que la confundimos a la gente, no, la gente no se confunde y esto va a terminar mal en serio. Mira, la gente está todo el día trabajando, está en la fábrica, está en el comercio, está con los pibes, levanta la cabeza
¿Cuánto? Una vez por día, ve un pantallazo de televisión. Si cada vez que levanta la cabeza ve un político hablando de un político, y bueno, está todo mal. Está todo mal. Porque el tipo no está como nosotros todo el día hablando de esto, mirando, estudiando, trabajando. Está en su quehacer diario. Ese levantar de cabeza y mirar la pantalla, escuchar la radio y ve político sobre político, y bueno, va al tacho. Eso es lo que hay que cambiar para mí. Y en cuanto a la política porteña, decíamos hace un ratito, se lanzó Martín Lustó como candidato del radicalismo, no sé si va a ser el único candidato del radicalismo. Todavía dicen algunos que Waldo Wolf querría ser jefe de gobierno, otros dicen que Jorge Macri también quisiera competir por suceder a Horacio Rodríguez Larreta. Hay una versión muy fuerte que indica que el preferido de Larreta sería Fernán Quirós, el ministro de Salud, que, dicho sea de paso, es uno de los funcionarios y políticos con mejor imagen del país. Producto, imagino yo, por haber bien merecida, sí. Su actuación en la pandemia, ¿no? Me imagino que algo así, por ejemplo, fueron los médicos, los ministros de Salud, los que más exposición pública tuvieron. A algunos le fue bien, a otros le fue mal. Quirós medianamente le fue bien y quedó muy bien posicionado. ¿Qué va a hacer la coalición cívica? La coalición va a presentar una propuesta para la ciudad, con candidaturas o sin candidaturas, ¿no? Esto es... Pueden tener candidato propio también. Es posible, nosotros tenemos dirigentes, por ejemplo, Pablo Oliveto fue nuestra candidata a diputada nacional con una performance excepcional en la elección pasada y tranquilamente puede ser una de nuestras candidatas y una propuesta a Juntos por el Cambio. Lo que te quiero decir, más allá del nombre propio, lo que nosotros vamos a tener una propuesta para la ciudad, pero no porque la vamos a construir en los próximos meses, porque la tenemos durante todos estos años. Somos un partido que nació en la Ciudad de Buenos Aires, que ha ganado elecciones en la ciudad y que tiene una visión clara. Para nosotros hay que enfocar la Ciudad de Buenos Aires en la cuestión educativa. Tenemos que pensar y vincular la cuestión educativa a la cuestión productiva y podemos ser un gran aporte al problema nacional que es la generación de divisas. La economía del conocimiento en la ciudad tiene todas las chances de explotar y de crecer y para eso vamos a apalancar. Para nosotros el sector PYME, el sector comercio, la industria limpia que tiene la ciudad es fundamental. ¿Y eso lo ha hecho bien Horacio Rodríguez Larreta hasta ahora? Bueno, Horacio, ¿qué hizo? Un montón de transformaciones que dejan la base. Vos tenés un montón de cosas resueltas o el norte marcado. La cuestión de transporte y movilidad. La cuestión del cuidado y el entendimiento del espacio público como un lugar de todos. El debate profundo sobre la educación y la necesidad de la apertura de las escuelas, pero más de fondo no es un tema de ustedes, es un tema de todos. La modernización del estado de la ciudad. Pero nosotros identificamos la integración de los barrios, una propuesta de la coalición cívica del día 1. Fuimos los autores de la ley de urbanización de la 31, de la urbanización de Rodrigo Bueno, de Fraga, que tiene que ver con créditos para esas personas, créditos bien fáciles de pagar, pero con crédito al fin, con integración social y productiva. Bueno, sobre esa base plantada, que es de Horacio y ahora es de Todos Juntos por el Cambio, nosotros tenemos una visión de futuro que la vamos a ofrecer al frente y creo que eso es importante. La coalición cívica está en los 15 barrios de la ciudad. En todos lados hay un local, en todos lados hay un juntista en las comunas. La coalición cívica tiene para ofrecer una historia y también una visión de futuro de la ciudad. Y tienen una buena relación, digamos, más allá de que forman parte de Juntos por el Cambio, con algunos siempre hay más empatía que con otros. Digo, tienen buena relación con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, por supuesto, con Horacio, y de hecho formamos parte del gobierno, formamos parte del bloque, discutimos los proyectos, discutimos la agenda legislativa, desde ya. Digo esto porque en el 2015 ustedes fueron con Martín Lustó, que enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta y en una segunda vuelta reñida, bueno, ganó Larreta. Sí. Pero después hubo como un acercamiento muy fuerte de Carrió, sobre todo con Pero ya se estaba armando, acordate que se daba en ese momento la elección de la ciudad y ya se estaba armando Cambiemos a nivel nacional. Claro. Y terminamos, fue previo a Cambiemos, claro. Y vos fíjate ahí Horacio y la inteligencia de él en términos de construcción política, que hoy en Juntos por el Cambio estamos la coalición cívica, el radicalismo completo, con Martín Lustó a la cabeza, está el Partido Socialista con Roy Cortina, Confianza Pública con Diego García Vila, es decir, todos los partidos que conformamos en su momento ese espacio unificados ahora en Juntos por el Cambio junto con el PRO. Entonces, la verdad que hay una diversidad, una pluralidad de voces, hay una energía de futuro muy grande ahí. Yo tengo mucha fe al resultado que podamos hacer de esa construcción colectiva en la ciudad. La ciudad tiene mucho. La verdad que yo amo la ciudad y tiene mucho para hacer. Yo sé que, conociéndote, Hernán, que te gusta hablar de propuestas, de proyectos, de trabajo, te gusta contar la ciudad o la política a través del trabajo y la propuesta, pero a veces los periodistas necesitamos simplificarlos en nombres y en nombres, ¿no?
¿Qué te parece Mauricio Macri como una alternativa? Tanto a nivel nacional o como algunos quieren en Para la la ciudad, ciudad. para la ciudad también, ¿no? El que fue papa no es monaguillo o algo así, ¿eh? Pero, ¿Qué sé yo? No sé. pero algunos le dicen, ojo, que podría ser un buen jefe, podría volver a ser jefe de gobierno. Sinceramente no la veo. No la Le ves. recomendaría que no. Mm. A él y a mis amigos que están con Mauricio. Y a nivel nacional, Bueno, a nivel nacional tiene todo el derecho de serlo. Carrió dijo que no lo votaría. Claro, nosotros tenemos una mirada respecto de lo que tiene que venir y tiene que venir algo nuevo, algo fresco, pero no en términos de la persona, sino en términos de la construcción. No podemos repetir lo de Mauricio, pero no para Mauricio, porque la verdad yo valoro muchísimo Sí. que él haya dado el paso adelante en un momento donde era difícil, ¿eh? Porque hoy parece más fácil los 4 años de Macri, pero esos primeros 4 años fueron terribles, nos tiraban todo en contra. Entonces yo valoro muchísimo eso. Ahora, yo creo que lo que tenemos que poder hacer, por eso creo que otra persona es más fácil que lo logre, es poder construir un gobierno mucho más de coalición y mucho más claro respecto de No del solo norte, una coalición parlamentaria, sino que también, porque Cambiemos funcionó un poco así. Y bueno, Había una coalición parlamentaria y un ejecutivo que era prácticamente del PRO o de Macri. pero vos pensás esto, 12 años todos separados, el kirchnerismo arrasó. Sí, Nos juntamos, nos tuvimos que juntar para poner un freno. sí. Y lo pusimos, ¿no? Y es muy valioso. Y hoy sigue vigente en la política y en la sociedad. Todo el mundo le reclama Juntos por el Cambio. Che, hagan las cosas bien. Mejoren la organización, la propuesta, no se peleen. Bueno, porque está muy presente en la sociedad. Entonces, políticamente seguimos unidos, socialmente seguimos vigentes. Ahora es momento de ser mejores respecto de la vivencia y por eso creo que hay que repensar todo. Y para mí repensar todo es decir, vamos a reformas estructurales. No vamos más a parches, no vamos más a acuerdos. Y la única forma de ir a reformas estructurales en el país, en nuestro país, es con la gente adentro, con la gente discutiendo, participando. Yo imagino una gran alianza tácita social como la del 83. ¿Viste? Todo el mundo recontraactivo diciendo, bueno, porque si no se activa, se activa el sindicalismo, se activa la corpo y otra vez problema. Entonces necesitamos la sociedad bien involucrada. Hernán, gracias por tu visita. Gracias, Daniel. Un gusto tenerte en el programa. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a analizar uno de los temas del día, lo decíamos cuando comenzaba el programa del día de hoy. Alberto se enfrenta ya de manera más dura y presencial y formal contra Cristina. Ya volvemos. Hace minutos nada más comenzó y se realizó la cena anual de la Fundación Libertad, ¿no? Se retomó la agenda que por producto de la pandemia no se estaba realizando esta reunión en los últimos años. Se hizo aquí en Buenos Aires, estuvo presente Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y estuvo el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Recién hablamos con Hernán Reyes sobre el futuro de la política en la Ciudad de Buenos Aires y del jefe de gobierno, ¿no? Ahí habló Horacio Rodríguez Larreta y dijo cosas, a mí me parece, por supuesto dijo que hay que estabilizar la economía, reformar el sistema previsional, reformas estructurales como la reforma laboral, habló de la reforma del estatuto docente, la integración de las villas como barrios, habló de el discurso de gestión que suele tener Horacio Rodríguez Larreta, que en general habla muy poco de política y habla mucho de gestión. Me parece que es donde más cómodo se siente, ¿no, Leandro? Sí, y me parece que hay una idea central que él viene repitiendo. Digo viene repitiendo porque la primera vez que se la escuché fue el año pasado en el coloquio IDEA y la volvió a repetir esta noche, que es que el próximo gobierno necesita una coalición más amplia. Ese es el punto. Que representa el 70% de la sociedad para poder acometer estas reformas estructurales que vos mencionabas recién. Ese es el punto que queríamos destacar. Que Larreta en una conferencia hable de su gestión y hable de las cosas que le faltan a su gestión, forma parte del Larreta conocido, pero que Horacio Rodríguez Larreta ya se proponga una coalición más amplia opositora. Uno dice, claro, habló de hasta un 70%, digo, ¿a quién pensará sumar? Sí, es una buena pregunta. Una buena pregunta, porque del otro lado tenés libertarios, de la izquierda es prácticamente imposible, y peronismo, salvo que estén pensando, que me parece el camino más corto o más fácil de entender, en un sector
del peronismo no kirchnerista. Estoy pensando en el peronismo federal, en algún gobernador como Juárez Schiaretti. Claro, y bueno, y 70% deja fuera un 30%. Siempre se habla que el núcleo duro del kirchnerismo es más o menos un 30%. Entonces una gran coalición del 70% incluiría a todos menos al kirchnerismo. Y vos fíjate que, por supuesto que lo dicen con otras intenciones políticas. Larreta habla de una coalición de gobierno, una coalición política para llevar adelante reformas estructurales. Y Cristina, para no realizar esas reformas estructurales y para defender un modelo populista, el que conocemos, habla también de la necesidad hasta de construir un partido único. El discurso de Cristina el otro día, ya lo he dicho, te presenta la posibilidad de prácticamente de un partido único de gobierno. También habla de... ¿Por la de China, decís? Sí, cuando se compara con China, de alguna manera está pensando ese modelo de país. Acordate que en el Congreso sobre el pensamiento crítico que se realizó poco antes de la pandemia en el Club Ferro, que vinieron integrantes del Foro de San Pablo, Cristina ese día dijo que estaba en crisis la República, el sistema republicano tal cual como lo conocemos, con la independencia de poderes, que a lo mejor era algo vintage, que había que superar hacia un modelo distinto. Y el modelo distinto que viene proponiendo, que uno ve, que mira con agrado, es este, ¿no? El del partido único, del control más cercano de la justicia, o que la justicia no controle tanto la acción de los gobiernos. Tiene algunas cuestiones, Cristina, que están en las antípodas de lo que quiere Larreta, pero está tan mala la situación del país, Leandro, tan mala y tan necesitada de cambios estructurales, porque está tan mala la economía y hay 50% de pobres y parece que no salimos, estamos tan enroscados en este atolladero, que ambos sectores están pensando en construir una mayoría, pero no una mayoría justa, una gran mayoría para llevar adelante los cambios. En eso coinciden, ¿no? Claro, sí, obviamente. Bueno, muy bien. Hoy, decíamos, la noticia política, Martín Guzmán le contestó a Cristina. Alberto Fernández le contestó a Cristina cuando dijo, de alguna manera, en mi gobierno no se ocultan los datos de pobreza, como dejando entender que en el gobierno de Cristina sí lo hacían. Bueno, me parece que es un buen momento para analizarlo con alguien que conoce de cerca el albertismo. Se trata de este invitado. Es Federico Martelli, secretario general del Movimiento de Unidad Popular, integrante del Grupo Callao, consultor de energía y además pincharrata el hombre, hincha de Estudiantes de La Plata. Federico, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Te sacamos una sonrisa con lo del pincha, ¿no? Y estamos en un buen momento, la verdad que sí. Bueno, ¿se para de manos Alberto, diciéndolo en términos de hincha de fútbol, se para de manos Alberto frente a Cristina por primera vez? No me gusta esa definición. Sí te diría es la que usa sostener... Máximo Kirchner, por ejemplo. No, creo que Alberto va a sostener sus convicciones, que va a llevar adelante el programa económico en el que él cree, que está en cabeza de Martín Guzmán, pero que tiene, por supuesto, la participación y el protagonismo de todo el gabinete económico, del ministro Culfas, del ministro Moroni y de todo el ala económica del gobierno, en la cual la prioridad es estabilizar la macroeconomía, ordenar las variables principales que nos permitan un sendero de crecimiento sostenido en el tiempo y que ese crecimiento sostenido en el tiempo permita recuperar el tiempo perdido. Y por supuesto que ese crecimiento, y en esto vamos a coincidir todos, se distribuya de manera pareja, es decir, que los trabajadores se apropien de una parte de esa renta, que el capital se apropie de otra parte y que el Estado se apropie de otra parte vía impuestos para brindar mejores servicios. Ese es el modelo que Alberto propone y creo que sí tiene una convicción muy firme de no desviarse de ese camino, pese a las críticas, pese a los palos en la rueda y pese a los obstáculos. Pero ¿no te parece que para el kirchnerismo, para Cristina, que el viernes dijo yo lo elegí a Alberto porque no representaba, no tenía representación política, no era alguien que representaba ningún espacio de poder, lo presenta así, de alguna manera yo entiendo que lo debilita, pero al margen de esto es el presidente constitucional? ¿No te parece que el cristinismo y el kirchnerismo no tiene o tiene otros tiempos de los que tiene Alberto? Porque lo que le critican mucho, yo he hablado con muchos kirchneristas, te dicen, y mirá, Guzmán habla mucho de la macroeconomía, pero no mira la micro, y ahí está el problema, que la plata no alcanza, que los precios del supermercado suben, que los jubilados cada vez tienen peor poder adquisitivo. Esa mejora en la economía macro que hoy Guzmán detalló, todavía no derramó. Mira, la verdad es que todos sabemos
que la única forma de ver mejora en la economía micro es cuando hay mejora en la economía macro. Si no, lo que se está haciendo es hackeando al sistema, es presentando una trampa circunstancial que puede ser el atraso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, que puede ser la obligación del sector privado a liquidar determinado stock, o otra serie de medidas que son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo tampoco escuché todavía a dirigentes destacados de la Cámpora presentar una alternativa clara y concreta a lo que está haciendo Martín Guzmán. ¿Qué harían? Es decir, acelerar la emisión monetaria, ampliar romper el con el déficit fondo. fiscal. Perdón, Federico, la Cámpora, romper con el fondo, te lo dicen. Bueno, pero vos fijate que Cristina el viernes en su intervención lo que plantea es que gran parte del problema de la Argentina es la escasez de dólares, lo que generalmente empuja expectativas de devaluación. Y romper con el fondo lo que principalmente implica es que nos quedemos sin divisas para sostener el crecimiento argentino. Entonces, la verdad que una cosa es lo que uno dice para la tribuna, construir el adversario malo, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo, los que desde afuera hacen todo lo posible para que nos vaya mal, y eso es un discurso súper atractivo para sectores muy ideologizados que forman la base de sustentación de la Cámpora y del cristinismo. Pero otra cosa es gobernar, otra cosa es garantizarle al sector privado los dólares para crecer, otra cosa es garantizar que el funcionamiento de la economía argentina sea lo más armónica posible, y en eso todos sabemos que no se puede romper con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, esta es la realidad que nos dejó Macri y nos tenemos que hacer cargo. No nos votaron para romper con el fondo, sino para arreglar el tema de la deuda. Federico, el miércoles va a haber audiencia por las tarifas, por la suba de tarifas de energía. Es un tema que ha generado mucho ruido interno dentro del gobierno, principalmente entre Guzmán y los funcionarios que responden a Cristina, Federico Basualdo, Federico Bernal. ¿Vos crees que va a ser un nuevo episodio de Linterna o que dentro del gobierno se van a poder poner de acuerdo y segmentar las tarifas como propone el ministro Guzmán? Uno en política siempre tiene la expectativa de poder construir criterios de unidad y de poder superar la grieta, pero evidentemente ese sector ya ha manifestado su disconformidad o su oposición a esta medida que nosotros tenemos que tomar. Para nosotros igualmente lo importante es que la gente sepa, que todo el pueblo argentino sepa, que hoy cuando nos llega la factura de luz, por ejemplo, estamos pagando alrededor del 25% del costo real. El otro 75% lo está pagando el Estado. Eso se hace con recursos del Tesoro que se podrían destinar a otra cosa, o con endeudamiento, o con financiamiento vía emisión. Y la verdad es que no tiene ningún sentido con la situación económica que nosotros tenemos, que todos los argentinos le estemos pagando el 75% de la factura al 10% de la población de mayores ingresos. Esto es decir, gente que gana, familias o unidades funcionales donde ingresan más de 300.000 pesos por mes, o que tiene 3 vehículos, o que tiene una embarcación, o que tiene un avión, es decir, el sector más acomodado de la sociedad, hoy recibe un subsidio por el 75% de sus consumos. Y no estamos hablando de ponerle un nuevo impuesto o de hacerle pagar la factura de los demás. De lo que estamos hablando es de que paguen su propio consumo, ¿no? Por otro lado, en los sectores medios, el consumo anualizado, la factura anualizada de punta a punta no va a superar el 45%, 42%. Es decir, van a tener en términos reales una reducción de la factura de luz. Porque si nosotros vamos a tener este año un piso de 55, 60 puntos de inflación y el índice de variación salarial, es decir, el aumento de los salarios, va a estar cercano a ese número, que la factura aumente por debajo de ese número significa que el peso de la factura en la economía familiar se va a reducir comparado con el año anterior. Es decir, la gente va a destinar una proporción menor de sus ingresos que lo que destinó el año pasado a pagar las facturas. Federico, ¿y deciles, alcanzan esos aumentos que están mencionando para la clase media y para el 10% más acomodado de la sociedad para cubrir el aumento del precio internacional de la energía y para llegar a la meta fiscal que se pactó con el FMI? No, por supuesto que no, porque nosotros este año vamos a tener costos extraordinarios de generación. Vos hoy por ejemplo, las centrales térmicas están funcionando con diésel importado y van a funcionar también con GNL importado, que multiplicó sus precios. Pero tampoco nosotros podemos trasladar todos los costos
ni a las facturas particulares, porque estaríamos dañando el poder de compra de la gente y evitando que ese dinero se utilice en otros bienes y servicios, y tampoco podemos trasladarlo punta a punta a las empresas. Hay que construir un equilibrio macroeconómico, y creo que el presidente y los ministros del área tienen estos números en la mano, entonces apuntan a reducir el volumen de los subsidios, pero en un punto en el cual sea asimilable por el conjunto de la economía. Hay lo que vos planteás es lo que uno cree, o se sabe son las intenciones del gobierno, de Alberto Fernández, Martín Guzmán, pero el secretario de Energía, los subsecretarios, Basualdo, por ejemplo, no coinciden con esto, con esta forma de actualizar las tarifas. Es público esto, y de alguna manera se hace como un problema para la gestión, ¿no? Para el propio gobierno. Tener funcionarios que no están de acuerdo en cumplir con una orden respecto a un plan para modificar algo tan importante como es el tema tarifario. Yo te voy a decir dos cosas. La primera es que no hay día en el que no hablen de la necesidad de que el gobierno acelere la redistribución del ingreso. Entonces yo me pregunto, y les pregunto, ¿por qué creen que hay que gastar 1.600 o 1.500 millones de dólares en subsidiar al 10% el problema no más lo tenemos nosotros, Federico, el problema lo tiene yo le pregunto a los dirigentes... Claro, funcionarios del propio gobierno de Alberto son los que tienen el problema. Yo le pregunto a los funcionarios que cuestionan. Claro, ¿Por qué creen que la Argentina tiene que gastar 1.600 millones de dólares en subsidiar al 10% más rico de la Argentina? Y les saco otra pregunta. Si los atrasos tarifarios fueran una buena medida de redistribución del ingreso, ¿por qué cuando tienen que tomar la decisión del aumento de nafta, el mismo sector político que quiere mantener las tarifas congeladas es el que permanentemente actualiza el precio en el surtidor? Porque YPF está en manos de la Cámpora y ahí no vemos el atraso tarifario, porque, claro, no quieren que su gestión al frente de YPF conduzca a la empresa a la quiebra. Entonces, necesariamente tienen que poner actualización de precio acorde a los costos de producción. Entonces, vos fíjate cómo hay una doble vara, un doble discurso en algunos casos. ¿Cómo piensan hacer esa segmentación de las tarifas para los sectores más pudientes? ¿A través de una geolocalización de ingresos vía AFIP? Porque también ahí puede haber, porque hay otro problema, ¿no? Que es en la implementación, que es, por ejemplo, yo gano, no es así, lejos estoy de eso, pero yo puedo ganar 1,5 millones de pesos por mes y la verdad no tendría por qué estar subsidiada mi tarifa eléctrica, pero pongo la electricidad, la luz o el gas a nombre de mi mamá, que es jubilada, y no pagaría. Echa la ley. En las audiencias se van a discutir dos criterios que se van a tratar de utilizar de manera complementaria. Uno es la segmentación geográfica para el área metropolitana de Buenos Aires, donde vos tenés cierta homogeneidad en distintas zonas. ¿A qué me refiero con homogeneidad? Bueno, vos sabés que en Recoleta tenés un porcentaje mayoritario de hogares de altos ingresos, para poner un ejemplo. También tenés jubilados y inquilinos en Recoleta. Ahora voy a eso. Claro. Y por otro lado, vos sabés que en el barrio Eucaliptus de Quilmes, vos tenés sectores mayoritarios de bajos ingresos. Entonces se va a utilizar un criterio geográfico. Después vos tenés en muchos pueblos del interior una heterogeneidad mayor, es decir, en una misma cuadra viven personas que pueden ganar la jubilación mínima y por ahí industriales, comerciantes o profesionales que pueden tener ingresos de arriba de los 600.000 pesos o 1 millón de pesos, como vos señalaste. Para esos casos se va a complementar con los datos del CINTIS, ¿sí? Que es el sistema que tiene el Estado Nacional de registración de nivel de vida de la sociedad, que no son los datos de AFIP. Ojo, acá no se va a violar el secreto bancario ni se van a utilizar los datos de AFIP. Se van a utilizar los datos de CINTIS, que son los mismos que se utilizan para todos los programas sociales de la Argentina. Ahora vos me vas a decir, bueno, se van a cometer errores. Por ejemplo, va a haber una jubilada con la mínima que heredó un departamento en Recoleta y que por ende no puede hacer frente a la tarifa plena. Bueno, va a haber un sistema para el cual poder volver atrás rápidamente en todos aquellos casos en los que se haya cometido un error. Y se va a trabajar, y espero que el gobierno nacional lo logre, porque es parte central del resultado de esto, en pocos días poder refacturar con el subsidio a aquellas personas que lo reclamen y que lo merezcan. Y yo espero, y esto no es una información, sino es un deseo político mío, es que
primero se haga caso a lo que la gente plantea y que después se investigue. Es decir, si alguien dice yo esto no lo puedo pagar porque no tengo los ingresos, que se le refacture con el subsidio y que después el Estado encuentre las medidas para ver si eso era cierto o no. Yo, sobre el millón de hogares que se van a facturar con aumentos, va a haber un margen de error, pero creo que el Estado tiene las herramientas para corregirlo. Federico, en el acto del viernes de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, ella en un momento para criticar no solo la gestión económica del gobierno, sino muchas veces la mirada monetarista sobre la inflación, mostró datos del Banco Central en la cual, bueno, se hablaba de emisión monetaria, base monetaria, circulante en poder del público, y esos datos ella los usaba como para decir, bueno, la emisión no es verdad que la emisión siempre provoque inflación. Sin embargo, fue muy criticada por algunos economistas que decían, bueno, lo que no está mirando Cristina es que cayó la demanda de pesos. Y al caer la demanda de pesos, y nadie quiere tener pesos en las manos, todos corren al dólar, se dispara la inflación y salen los dólares del Banco Central, ¿no es cierto? ¿Tiene una lectura, un diagnóstico equivocado, Cristina, sobre la economía y esa es una de las bases de las críticas que le hace a la política económica del gobierno? Mira, evidentemente tenemos formas de ver las cosas distintas sobre cómo llevar adelante la economía. A ver, yo no quiero entrar en polémica con la vicepresidenta porque no tengo la estatura política. Lo que sí yo te voy a decir lo que creo que, de acuerdo a las tesis económicas, de muchas tesis económicas heterodoxas, del estructuralismo, bueno, lo que hemos leído y estudiado a calcaño durante tantos años y demás, tenemos en cuenta que la emisión es uno de los elementos que pueden generar inflación. Vos después tenés el tipo de cambio, tenés las expectativas de devaluación por dificultad en la acumulación de divisas, tenés los precios internacionales, tenés la inflación heredada. Yo creo que en la Argentina, claramente lo ha manifestado Guzmán, hay una confluencia de factores que nos condicionan y que nos llevan a tener a este nivel inflacionario. Pero sin lugar a dudas, el paquete COVID del año pasado, el plan Platita para las elecciones, fueron condicionantes. La emisión ha sido un condicionante para la inflación y después te agarra el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania que te viene a echar más leña al fuego. Es decir, porque vos ya tenías este problema y por supuesto ahora se agrava mucho más. Federico Martelli, gracias por tu tiempo y este contacto con el Canal de la Ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Bueno, Lean, hace un ratito hay una noticia política, no, gracias a vos. Pero relacionada con el ámbito judicial, ¿no? Y vos sabés que el presidente Alberto Fernández tiene una causa por el Olivos Gate, que así se conoció, la fiesta de olivos de cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez, que hay una denuncia porque él incumplía una norma que él mismo había decretado, que era la de la reunión social, lo que nos prohibía a nosotros, él lo hizo en su domicilio, que era la Quinta de Olivos. Bueno, a través de la Fiscalía, Alberto Fernández acaba de ofrecer pagar 1.600.000 pesos como multa para que la Fiscalía retire el cargo, retire la denuncia. El fiscal le va a trasladar esto al juez y va a ser el juez el que va a decidir si toma esa caución de 1.600.000 pesos que ofrece el presidente Alberto Fernández para salir o quedar excluido del Olivos Gate. Vos sabés, Daniel, que otra de las cosas que están pasando en la economía global, te diría, y que preocupan mucho, de hecho hoy era el tema central en Estados Unidos, en Wall Street, es el temor a que haya una recesión global. Viste, yo te conté hace 2 semanas acá en el programa de que hay peligro de una recesión global. Bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy China dio 2 datos económicos negativos. Por un lado, la caída de sus exportaciones, por esto de las restricciones y las cuarentenas que está poniendo ante nuevos brotes de COVID. Y por otro lado, problemas en el mercado laboral chino. Bueno, esas 2 noticias recorrieron el mundo con velocidad de la luz casi, y en Wall Street provocaron una tremenda caída de todas las acciones tecnológicas, las que integran el Standard & Poor's 500, que es el índice que agrupa las 500 empresas de mayor capitalización en Wall Street, bueno, se derrumbaron. Entre ellas, acciones argentinas que cotizan en Wall Street, como Mercado Libre, que fue una de las que más cayó, 17% solo en el día de hoy.
Bueno, la preocupación que hay es que en lo que va del año, la Wall Street, el Standard & Poor's 500 cayó un 16%. ¿Por qué te tiro este dato? Porque cuando llega a 20% se habla de bear market, el mercado del oso, cuando hay una recesión, una desconfianza en la economía y caen todos los precios de las acciones y de las empresas que cotizan allí en los Estados Unidos. Bueno, el temor a una recesión global está más fuerte que nunca y está afectando principalmente a las empresas tecnológicas y también a las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Hay que estar atentos a esos datos porque podemos tener más nubarrones de tormenta las próximas semanas. Bueno, y la otra noticia del ámbito judicial involucra a Cristina. Hoy el fiscal Mario Villar le pidió a la Cámara Federal que anule el sobreseimiento de Cristina y sus hijos Máximo y Florencia, que por la causa Otesur Los Sauces, acordate que hay un fallo en primera instancia, se sabía que la Cámara lo va a revisar. Desde un principio se supo que era un fallo en primera instancia y que muchos entendidos del tema dicen, mira, hay tantas pruebas en contra que la Cámara va a revocar el fallo de sobreseimiento y Cristina va a finalmente ir a juicio. Pero por eso le han pedido la opinión a uno de los fiscales, al fiscal Mario Villar, que fue el que hizo llevó adelante todo el procedimiento previo, y el fiscal dijo que no hay ninguna razón para que exista un sobreseimiento y pidió a la justicia, a la Cámara Federal, que el juicio siga adelante. Último dato político-económico, mañana es la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde van a hablar figuras políticas de renombre, entre ellas Horacio Rodríguez Larreta, Guzmán, Culfas y Sergio Massa. Vamos a ver qué definiciones políticas hay después del día que tuvimos hoy, que fue un día bastante movido dentro del Frente de Todos. Y el miércoles es el día de tarifas y inflación de abril. ¿Sabés qué me dijo hoy Camilo Tiscornia, economista, director de una consultora que se dedica prácticamente a medir la inflación? Dice que él cree que al gobierno le da más alta que lo que le da a las consultoras privadas. Se da una particularidad, que el gobierno está viendo por una aceleración de precios que hubo la última semana de abril, que le puede dar 5,5, 5,6, 5,7, aunque a muchas consultoras le dio alrededor de 5. Ricardo Delgado el otro día hasta era más pesimista, le daba más cerca de 6. De todas maneras, alertó que mayo también va a ser un mes inflacionario y que el 6,7 de marzo no nos haga ver, me decía algo que me pareció muy atinado, que un 5,5, un 5,6 es bueno. Claro. Porque en marzo fue 6,7, que fue un pico que difícilmente se repita a lo largo del año, ¿o no? Sí, totalmente. No lo sabemos. Guzmán dijo, no va a ser tan malo como el de marzo, el dato, pero va a ser negativo. Va a ser negativo. Y ojo con mayo también, porque subieron los combustibles y está el tema de las tarifas, ¿no? Porque eso es en junio. Claro, en junio, sí. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 21 te esperamos aquí en el canal de La Ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Chau, hasta mañana.